6 de la tarde con 19 minutos, volvemos a Noticias 24 a través de la pantalla de Canal 24 Horas. A raíz del intenso sistema frontal que se avecina, alcaldes piden congelar o suspender la vacunación por estos días. Además, piden transparentar el stock de vacunas existentes en el país y flexibilizar también el calendario de estas mismas para las próximas semanas, a raíz justamente de las precipitaciones, ante lo cual el MinSal, lo hemos visto en las últimas horas, accedió. Para hablar de estos temas, estamos en contacto con la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao. Alcaldesa, bienvenida a Canal 24 Horas, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Alcaldesa, por lo menos una buena noticia, lo que anunciábamos recién, lo que dijo el MinSal durante la tarde, se accedió que por razones climáticas se va a trasladar para la próxima semana las vacunaciones del miércoles y jueves. Sí, bueno, efectivamente el tema que tenemos es que esta semana las personas que están llamadas a vacunarse son personas mayores y dado los eventos de lluvia, claramente lo que nos podía pasar era que la gente tuviera la preocupación de no llegar a vacunarse y de postergar demasiado su vacunación sin saber, digamos, de manera incierta. Y lo que estábamos pidiendo justamente era poder flexibilizar el calendario y que su vacunación se pudiese realizar en días posteriores como rezagados, pero lo antes posible, cosa de no perjudicarlos por algo que no depende de ellos, sino que obviamente es un tema de la naturaleza. Sí, claramente mañana le toca a las personas que tienen entre 70 y 71 años, el jueves de 64 a 69 años. O sea, también van a tener que tener más paciencia los días, obviamente, que se les retrase, porque seguramente, como hemos visto en las últimas horas, las colas van a ser largas. Sí, yo creo que ahí, bueno, nosotros igual tenemos capacidad de vacunación bastante grande y Ya. de hecho llegan menos vacunas. Ahora, de todas maneras, claro, hoy día con lluvia, con viento, hemos hecho inversiones, hemos puesto carpas afuera de los consultorios porque hay que hacer la logística no solo de llegar al consultorio, después hay que esperar. Y es el tema de los aforos, es lo que complica en realidad, tanto adentro de los consultorios como también en estas carpas o lugares que hemos establecido. Entonces, obviamente que tenemos que adaptar la logística, buscar quizás otros espacios donde generar salas de espera y otros para efectos de poder atender oportunamente a la gente y por supuesto que no tengan que esperar más. Y lo más importante para nosotros en realidad el tema de cuántas vacunas nos entregan diariamente. Lamentablemente lo que yo he dicho es que esto debiera ser más transparente y de alguna manera entregar información más oportuna para poder organizar de mejor manera la vacunación. Sí, alcaldesa, Yo siempre le he dicho al ministro, usted, sí, ministro, entrega las buenas noticias que cuando llegan las vacunas, pero las malas la da la persona del consultorio que le dice las vacunas se acabaron, porque efectivamente llegan, pero no alcanzan para tantas personas como los que quieren, obviamente, y están esperando su vacuna. Sí, hoy día justamente en la mañana un tema similar me tocaba conversarlo con el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, que decía, a ver, entendemos que el gobierno y todos los gobiernos del mundo han tenido dificultades en el acceso a vacunas de todo tipo, de todos los laboratorios. Aquí el tema y lo que pide el alcalde de Maipú, imagino que el mismo petitorio de ustedes, es que se les diga por lo menos, y no un día antes, cuántas vacunas van a tener, cuál es la disposición para poder proyectarse y no suceda que muchos vecinos, justamente en semanas como la pasada y esta, que las mañanas han estado bien heladas, tienen que llegar a hacer la cola y al final no hay vacuna. Claro, lo que pasa, bueno, yo lo vengo pidiendo hace mucho rato, de hecho, probablemente desde que empezó el proceso de vacunación, al principio fue muy amplio y se compraron muchas vacunas y se fue generando un calendario, pero si tú te diste cuenta en el camino, este calendario se fue ralentizando de alguna manera. Y lo que decíamos es que lo que nos dice el ministerio es que hubo un compromiso de llegada de vacunas que no se cumplió, esto en particular respecto de Pfizer. Entonces eso generó una cola, una bicicleta, que al final en vez de transparentarla a la ciudadanía, que ya al final al gobierno no le quedó otra que transparentarla en algún momento, porque el reclamo de los alcaldes no se condecía con lo que el ministro estaba diciendo, que decía vacunas hay, sí, vacunas hay comprometidas, compradas para toda la población, pero la logística, además de distribución, es muy distinta. Piensa que si llega un avión con 200.000 vacunas, es un número que parece muy grande, pero en la práctica Peñalolén eso le significa que le llegan 1.000, 1.500, cuando tenemos un público de 4.000, 5.000 personas que son sujetos susceptibles de ser vacunados. Entonces también para un municipio es muy difícil organizar esa demanda, porque ¿cómo le dice toda la gente? Mire, tengo 2.000, así que vengan 2.000 nomás.
No, yo no le puedo decir, venga 2.000, va a ser por orden de llegada, haciendo una fila y por lo tanto lo que decimos es transparente la información un par de días antes para que nosotros esa logística la podamos organizar. Por ejemplo, nosotros hace ya varias semanas no abrimos los días sábados, pero no porque no tengamos personal para hacerlo, sino porque no tenemos vacunas para vacunar. El día sábado ya no nos quedan vacunas, por lo tanto es un absurdo abrir el vacunatorio si no vamos a tener, no sé, 100 vacunas, se arma toda una logística para que en media hora y menos, con 100 vacunas, en 20 minutos se acabaron las vacunas. Alcaldesa Dictado, ¿ha pasado en Peñalolén como en otras comunas, uno conversando con varios alcaldes que te cuentan de que cuando llega la vacuna Pfizer es cuando hay más fila? Como que la gente tiene interiorizado que la vacuna Pfizer es la mejor, teniendo en consideración que todos los infectólogos, inmunólogos, las autoridades han dicho que las 3 vacunas son extraordinarias, son muy buenas, son muy efectivas. ¿Pero sucede eso también en Peñalolén? Absolutamente, es absolutamente así. La gente, al haber conocido que existen distintas vacunas, a pesar de que durante muchos años nos hemos vacunado con las vacunas chinas, todo, con la influenza, etcétera, al conocer que existían distintas vacunas y todo lo que se ha dado, digamos, toda la información que ha salido al respecto, efectivamente las personas vienen a pedir una vacuna determinada. Y ha sido muy difícil transmitir también esa información, de decirle a las personas, mire, usted no elige su vacuna, a usted le corresponde una X vacuna dependiendo de su edad, dependiendo de condición de salud, etcétera, etcétera. Y por lo tanto ha sido difícil y al final, por eso yo digo que las malas noticias las damos nosotros, porque al final el funcionario que está en la puerta, nosotros hemos tenido situaciones complejas, donde hay gente que, por ejemplo, cuando el calendario, digamos, se paró un tiempo y no podían vacunarse personas que por calendario, o sea, por fecha les correspondía, pero no por calendario publicado por el MinSal, porque no habían suficientes vacunas Pfizer. Hay gente que llegó a temas casi violencia, o sea, violencia física me refiero, porque violencia, digamos, verbal hubo mucha, pero casi violencia física de agresión a funcionarios nuestros porque ellos insistían en que esa semana tenían que vacunarse y nosotros les mostrábamos el calendario del ministerio que decía a usted no le corresponde. Y hubo situaciones complejas que yo le transmití al ministro, le dije, mire ministro, esto no es, o sea, no resiste más y por eso también le pedimos que transparentaran la información respecto de la falta de stock de vacunas. Alcaldesa, ustedes también dentro del petitorio, esta carta a las autoridades de salud piden que se adapte el plan a cada realidad comunal. ¿A qué se refieren en concreto? Sí, mira, la verdad es que la carta, bueno, se transmitió solo entre algunos alcaldes y después a mí me invitaron a la reunión que se hizo hoy día en la mañana con la Seremi de Salud, que fue la respuesta del ministerio. Hay cosas de la carta que yo comparto y otras que creo que hay que focalizar. Lo primero que yo diría, el primer foco es stock de vacunas. Yo creo que hay que redistribuir. Hay comunas, por ejemplo, que están muy avanzados en la vacunación y les siguen entregando la misma cantidad, o sea, van a seguir avanzados más que otros. No entiendo por qué razón. Por ejemplo, que abren fines de semana o ponen estos vacunatorios móviles en lugares, pudiendo hacerlo nosotros en las comunas y trasladándose gente al Parque O'Higgins o a otros lugares cuando se puede hacer en la propia comuna y la gente no tiene que estar trasladándose. Ahora, cuando decimos en el fondo que queremos focalizar también en cada comuna y adaptarlo a la realidad, es porque efectivamente a veces hay decisiones que tomar que uno, de acuerdo a la condición del territorio en el cual uno está. Pero eso tiene que ser muy cuidadoso, entendiendo que las vacunas no sobran y por lo tanto hay que hacerlo de una manera en que, por ejemplo, nos pasaba cuando partió el calendario, no, que hoy día son los de 65, mañana 64 y pasado 63. Claro, pero viene una pareja. Uno tiene 65, el otro tiene 64. No los puedes vacunar a los dos al tiro, o sea, como dejarnos también alguna flexibilidad para atender, o por ejemplo, cuando ibas a una casa, vas a vacunar a un postrado que tiene 90, pero hay una persona de 60. Oye, déjenos vacunar al de 60 que está con el postrado que pega de una vez, no son 2 veces, esa persona es cuidador, para salir tiene que pedir permiso, etcétera. O sea, a eso nos referimos con que nos dejen de alguna manera cierto margen de decisión para casos que obviamente son complejos. Alcaldesa, en este momento, por lo menos en Peñalolén, ¿usted tiene claro más o menos cuál es el stock de vacunas de Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, más o menos cuánto les quedan? Sí, hoy día en la mañana, porque ya a esta hora, por supuesto, esto fue a la primera hora de la mañana que hablé con la directora de salud, nosotros iniciamos el día con 1.600 vacunas Pfizer
3.350 AstraZeneca y 1.568 Sinovac. Pero si uno se va a lo que se ha vacunado durante el día, la verdad es que ya a estas alturas del día vacunamos, solo para tener el dato aquí lo tengo, vacunamos ya 3.163 vacunaciones, con 825 con vacuna Sinovac, 185 Pfizer y 2.153 AstraZeneca. ¿Qué es lo que es eso? Ojo que esto se entrega, y por qué digo la cantidad, es porque tenemos que planificar toda la semana hasta que nos digan que tenemos una nueva remesa y para las personas que les corresponden los próximos días. Entonces, claramente que el stock diario es complejo y administrar esa logística del día a día, o sea, hay días que nos llegan 1.000 vacunas y yo tengo 6 consultorios para vacunar. Decidí descentralizar más que centralizar en un solo lugar la vacunación, sino que más bien hacerlo en todos los consultorios. Nosotros tenemos 6 y tenemos que distribuir entre los 6. Porque si uno hace la resta sencilla, perdón, alcaldesa, de acuerdo al número que dio del inicio del día y los que se vacunan el día, hay algunas vacunas que ya van quedando poquitas para mañana. Absolutamente, y por lo tanto ese es el problema, que la gente llega a la mañana y dice, no, sí hay vacuna. Claro, tenemos, pero muy poquita, y por lo tanto a los 10, 20 minutos entregamos los números y se acabaron las vacunas. Y hasta ahí nomás decirle, ¿sabe qué? Espere hasta mañana a ver si nos llegan más. Tenemos en general, tenemos entregas, digamos, cada 2 o 3 días y tenemos que ir viendo cuántas nos entregan para ir administrando. Y lo que sí también hemos hecho, que como nosotros tenemos 6 CEFAM, en el evento de que haya un stock, cosa que en general no ocurre, pero que haya un sobrestock en un consultorio y tenemos alta demanda en el otro, hacemos el traslado de la vacuna. Eso lo hemos hecho y muchas veces y nos ha resultado, incluso en algunos casos hemos tenido que convidarle vacunas a las comunas vecinas y ellos también a nosotros, porque... o si no, empieza el turismo de vacunas, que le llamamos nosotros, que es personas que empiezan a peregrinar por las comunas buscando su vacuna, que es lo que ha ocurrido en algunas oportunidades. Alcaldesa, por último, ¿cómo ve la situación del mes de septiembre? Hemos conversado con varios doctores que dicen que en septiembre podría venir un nuevo brote. Muchos dicen ojalá, y proyectan que no va a ser tanto, sobre todo como el último, no va a ser de tanta magnitud. Y esto se cruza también con un rebrote del virus sincicial que afecta sobre todo a los más chiquititos. ¿Cómo están viendo ustedes como municipalidad, los servicios primarios? Me imagino que es algo que los preocupa. Sí, preocupa, ¿sabes por qué? Porque por alguna razón, que quizás aquí hay que hacer después estudios sociológicos al respecto, por alguna razón las personas cuando se cambia de fase, cuando se habla de que estamos un poco mejor, las personas se relajan inmediatamente y pierden el miedo. Y yo creo que nosotros no tenemos que perder el miedo a contagiarnos, porque el miedo te permite tomar resguardo. Esto es como cruzar la calle. O sea, aunque haya luz verde, uno igual mira para los dos lados. Y eso porque tiene que ver con, oye, hay gente irresponsable. Bueno, aquí nos pasa lo mismo. Aquí hay gente irresponsable que teniendo COVID, teniendo síntomas, sale a la calle, igual hace su vida normal, y por lo tanto nosotros tenemos que tomar las precauciones. La mascarilla, el lavado de manos, la distancia social. Entonces, ocurre que la gente, perdiendo el miedo, se relaja. Yo te voy a decir solo un dato. Nosotros de los días anteriores estábamos teniendo alrededor de 10 casos en la última semana, 10, 12 casos diarios. Ya en los reportes que me llegaron tanto ayer como hoy día, llevamos 27 hoy día y 25, 22, no me acuerdo si 22 o 25 ayer. Eso es un dato. O sea, esto ya después de una semana, que llevamos un par de semanas ya por lo menos en normas, digamos, un poquito más relajadas, claramente es una preocupación. O sea, nosotros habíamos bajado casos de 700, 800, 1.500 casos semanales, bajamos a 110, a 99 la semana pasada, pero hoy día, que estamos a martes, llevamos 59. Y 59 casos, si yo calculo que es de sábado a sábado, nos queda, si llevamos 20 casos más diarios, de aquí a lo que queda de la semana, vamos a superar los 99 de la semana pasada. Eso es un dato que nosotros tenemos que estar alerta. Sí. Porque en la práctica, si esos datos empiezan nuevamente a subir, quiere decir que obviamente tenemos un problema. Alcaldesa Carolina Leitao, como siempre, muchas gracias por este espacio, por este diálogo con Canal 24 Horas. Un abrazo y a cuidarse. Muchas gracias a ti, que nos vaya bien, y ahí estamos preparándonos para las lluvias. Gracias, alcaldesa. Un abrazo, chao.